tardes, ecuatorianos. Como presidente del Foro Politécnico, me dirijo una vez más a ustedes para hablarles sobre los apagones que ya se están produciendo en el país, sobre los cortes de energía que ya se están produciendo en el país. ¿A qué se deben estos cortes de energía? Porque se han dicho muchas cosas, pero hoy día vamos a decir lo que en realidad está pasando y por qué están ocurriendo estos cortes de energía. Fundamentalmente, los motivos son dos. Uno, el primer motivo, es que desde el año 2018 en adelante, han pasado aproximadamente 6 años y medio, la generación en el país, la generación de electricidad, de energía eléctrica, no se ha aplicado el Plan Maestro de Electricidad que dice, en ese plan se establece qué proyectos tienen que entrar en operación, proyectos nuevos que deben entrar en operación durante cada año. Eso consta en el Plan Maestro de Electrificación. Ese plan maestro es de obligatorio cumplimiento para las autoridades del sector eléctrico y también para el gobierno nacional. Entonces, voy a presentarles una diapositiva en la cual constan los proyectos que tenían que haber entrado desde el año 2018 en adelante. En esta lámina se muestran los proyectos que debían haber entrado en operación desde el año 2018. Hay un listado de proyectos ahí y está en la primera columna indicado el año que tenían que entrar en operación. En la siguiente lámina continúan los proyectos. Esto llega hasta el 2028. ¿Por qué llega hasta el 2028? Porque el Plan Maestro de Electrificación se lo elabora para un periodo de 10 años. Este plan es el plan del 2018. Del 2018 hasta ahora no se ha hecho un nuevo plan. Es decir, hasta en eso, los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso nos están debiendo. No han elaborado el nuevo plan. Supuestamente los planes se hacían cada 2 años, pero a partir del 2021, mediante un acuerdo ministerial, se resolvió que ahora los planes se van a elaborar cada 4 años. Pero desde el 2018 hasta la presente, no ha habido el nuevo plan de electrificación y el que existe desde el 2018 hasta el 2027. Aquí en la columna que dice potencia, ustedes podrán ver que abajo el total dice 5.294. Eso dice en el total. Eso era la capacidad en megavatios que tiene que instalarse hasta el año 2028, ¿no? Pero si nosotros a ese valor le quitamos los 4 últimos proyectos o los 3 últimos proyectos que son del año 2026, 2027 y 2028, porque el del 2024 ya debería estar en construcción porque ya estamos a bordes de entrar al año 2024 y ese proyecto debería estar en construcción y no está en construcción. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta también ese de 2024 porque no va a estar listo para el próximo año. Si descontamos de los 5.294 en la columna de potencia, los valores que ahí están indicados, que son 2.000, esos valores suman 2.995,60, los 4 últimos proyectos. Y si eso lo descontamos de 5.294,
tenemos, y además descontamos los 5 primeros proyectos que están en la diapositiva anterior, porque esos 5 proyectos ya entraron en operación y suman 560 megavatios. Entonces resulta que la diferencia que tenía que entrar y que no ha entrado es de 1.738 megavatios. Eso tenía que haberse construido de acuerdo con este proyecto, con este plan nacional, por este plan maestro de electrificación, que establece cuáles son los proyectos que tenían que haber entrado. Entonces, de esos 1.738 megavatios, quisiera explicar un poquito cómo se determinan esa cantidad de potencia que se va incrementando año a año. Dentro de este estudio del Plan Maestro de Electrificación se hace un análisis de la demanda o del consumo de todo el país, a nivel residencial, industrial, comercial, a todo nivel. Se hace un estudio completo y se determina cuánto crece la demanda año por año, la demanda de todo el país. En base a eso se determina qué tanto necesitamos incrementar cada año en la generación eléctrica. Entonces, el resultado, el resumen ya de todo ese estudio es lo que les he mostrado en estas 2 láminas. Entonces, hasta el año 2024, faltan por entrar 1.738 millones de dólares. Y eso no se ha cumplido. Ahora, este plan era el plan del 2018. Lenín Moreno absolutamente no hizo nada sobre este tema, a pesar de que contrató una central fotovoltaica para ubicarla en el Aromo, en Manta, pero no entró en operación, terminó su periodo y no entró en operación. Y cuando entró el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, hicieron un ajuste a ese plan. Ustedes podrán ver que todo esto está debidamente programado. Todo esto era lo que estaba vigente desde el 2018 para que entre hasta el 2027. Y en el 2021 entró el nuevo gobierno, entonces los proyectos que ahí se muestran ya debían haber entrado todos en operación, ¿no? Sin embargo, no se había cumplido con eso. Y por eso vino el nuevo gobierno, hizo una corrección a estas 3 hojas que yo les he mostrado hasta ahora, estas 3 láminas, hizo una corrección para determinar, ajustar a la realidad, porque como no se había hecho nada, no se habían incrementado un promedio de 200 megavatios por año aproximadamente, entonces había que hacer un ajuste al plan. Y en el año 2021 efectivamente se hizo un ajuste al plan. Y aquí tenemos los proyectos ahora, cómo estaban programados a partir del 2021. El primero ya había entrado en el 2020. Pero en el 2021 lo reprogramaron y ahora el total, si ustedes se fijan abajo, era de 6.000 megavatios que tenían que entrar ahora hasta el 2031, porque si esto lo hicieron en el 2021 y los planes son para 10 años, lo hicieron hasta el 2031. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hicieron? Cogieron todos los planes y los movieron 3 años. O sea, 3 años perdidos o 4 años perdidos en lo que se refiere a generación eléctrica. Esa es la realidad. Y se comprometió el nuevo gobierno a hacer todos estos proyectos que están aquí. Hasta el 2024, todos estos proyectos, hasta el 2024, estos proyectos suman 1.438 millones. Desde el 2021 hasta el 2024. Suman 1.438. Tomamos el 2024 porque supuestamente hasta el próximo año este gobierno todavía tenía
tenía que estar en funciones y hasta esa fecha se había comprometido a cumplir con 1.438 megavatios. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que lo del próximo año también se vaya a cumplir, porque no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, va a haber otro incumplimiento. Entonces, esos 1.438 que faltan, señores, vienen arrastrándose desde hace 6 años y medio, no solamente desde el 2021, sino desde el 2018. En 6 años y medio, pongámosle 7 años, faltan 1.400 megavatios, más o menos son 200 megavatios por año que debieron haber entrado y no entraron. Esa es la gran realidad, uno de los problemas, porque si estos generadores o estas centrales de generación hubieran entrado en operación, no estaríamos hablando ahorita de cortes ni racionamientos de energía. Entonces, aquí está la lámina que modificó el Plan Maestro de Electrificación y en el que se comprometieron a lo que acabo de mencionar en la lámina anterior. Entonces, ¿qué se ha dicho como justificación de todo esto? ¿Por qué no se ha cumplido? Han dicho a varias cosas, pero me voy a referir a una de ellas, a dos de ellas. Una de ellas dice que, oh sorpresa, Colombia también tiene problemas de estiaje con sus plantas hidroeléctricas y no nos puede vender energía. Entonces, que esa es una de las razones por las que en este momento estamos en problemas. O sea, no es responsabilidad del país, es Colombia el culpable en definitiva. Pero vamos a mostrar una lámina en que se muestran las importaciones de electricidad desde el año 2012 hasta ahora, hasta el 2022, porque esta lámina no es del Plan Maestro de Electrificación, sino del Balance Energético Nacional del año 2022. Y ahí en ese balance energético usted puede mirar que los primeros años, cuando todavía no entraba en operación Coca-Cola Sinclair y los proyectos emblemáticos del gobierno de la Revolución Ciudadana, se compraba energía Colombia. Los 4 primeros, los valores que se muestran ahí en líneas verticales, ¿no? Empezó recién en el 2015 y 2016 ya bajó sustancialmente, porque justamente ese año ya entró en operación Coca-Cola Sinclair. El 2017 se hizo casi cero. El 2018 por alguna razón compraron energía. El 2019 volvió a bajar casi a cero. Y a partir de ese momento empezó prácticamente un nuevo desastre en el sector eléctrico. Empezamos a comprar la energía a Colombia a precios altísimos. Eso no lo han dicho. ¿Por qué a precios altos? Porque Colombia lo vende al precio de costo marginal, es decir, ¿cuál es la unidad más cara aquí en el país que está en operación en ese momento? Y si nosotros estamos comprando energía en el pico porque necesitamos energía, porque como no se ha hecho la construcción de las nuevas centrales hidroeléctricas, lo más fácil para los gobiernos fue, bueno, compremos la energía a Colombia. Y se empezó a comprar energía a Colombia. Pero en las horas pico. Entonces, en las horas pico funcionan las térmicas del país y las térmicas del país pues sobrepasan algunas de ellas los 10 centavos de dólar por kilovatio hora. Y entonces los precios de compra de esa energía son precios muy altos. Y ustedes ven cómo ha ido creciendo desde el 2020, 2021, 2022. Y todo el mundo ha estado calladito, ¿no? No decían nada. Aparentemente no pasaba nada en el país. Pero ya llega un momento en que la demanda sigue creciendo y se presenta el fenómeno del Niño. Y Colombia ya no nos puede vender
Entonces, ahora sabemos todo lo que está pasando. Ahora sabemos que no se ha cumplido con el plan maestro de electrificación, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar de las razones por las que no se ha cumplido. Pero, en todo caso, queda claro que cuando todo funcionaba correctamente, no era necesario comprarle energía a Colombia. Pero como no se ha hecho su trabajo, como no se ha invertido en el sector eléctrico, en construir las centrales que estaban programadas, ahora nos vemos abocados a este tipo de problemas. Y bueno, entonces eso podemos decir como primer punto. Decía yo que hay otro punto que vale la pena mencionar, ¿no? Y el otro punto se trata de que no se realizaron los mantenimientos programados para las unidades térmicas que existen en el país. No se han realizado los mantenimientos y hay unidades térmicas que están paradas, que no pueden funcionar, porque si no se hace el mantenimiento, no, esas unidades no pueden entrar en operación porque si no se destruyen y la cosa sería muchísimo más grave. Es necesario hacerle los mantenimientos, comprar los repuestos que necesitan, porque ese es un trabajo que se hace todos los años. Todos los años se programan estos mantenimientos, se compran los repuestos con antelación, con la debida anticipación, para tener todo listo para hacer esos mantenimientos en la época en que hay lluvias en el oriente ecuatoriano y por lo tanto las hidroeléctricas están funcionando a su máxima capacidad. Entonces, aquí tenemos, esa viene a ser la segunda causa, que no se han hecho los mantenimientos adecuados, ¿no? ¿Y por qué no se han hecho los mantenimientos adecuados? Si el sector eléctrico está operando normalmente y se generan ingresos por toda la venta de energía en el país. Y la recaudación de energía, de los costos de la energía, está por más del 95%. Entonces, el dinero existe, pero ahí viene el otro problema, que han sacado los dineros de las empresas eléctricas y los meten ahora al Ministerio de Finanzas. Y ahora el sector eléctrico tiene que estarle mendigando al gobierno que le devuelvan su dinero para poder hacer los mantenimientos que necesita hacer, para comprar los repuestos que necesita para hacer los mantenimientos. Y ahí vienen las dificultades. No se han atendido adecuadamente. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, no ha atendido adecuadamente al sector eléctrico. Y con el sector eléctrico no se puede jugar, señores. Sector eléctrico, en el momento en que se vienen los apagones, es el desastre. Un país sin energía, un país que no crece, un país que no se incrementa la generación, es un país que se estanca. Y lo que ha pasado en estos 6 años y casi 7 años ya, es que el país se ha estancado. Entonces, y además, señores, ¿qué ha pasado en el sector eléctrico desde el 2018 en adelante? Recordemos todo lo que en realidad ha pasado. En el gobierno de Lenín Moreno había conformada una mafia dirigida por su hermano Gary Moreno, que prácticamente pusieron en todas las unidades de negocio del sistema de SELEC de generación del país funcionarios que lo que se dedicaron fue a hacer negocios y no a instalar ni a hacer los mantenimientos adecuados. Esto es algo que fue denunciado oportunamente. Recuerden ustedes que el operador que hacía los negocios en cada una de las unidades de negocio era un señor de apellido Cortázar. Incluso ese señor Cortázar públicamente declaró que efectivamente él recibía todas las instrucciones
del señor Moreno, del señor Gary Moreno. Eso públicamente se conoció. No sé si existe o no existe el juicio correspondiente por parte de la Fiscalía al respecto. Pero esto es de conocimiento público y tenemos que recordarlo. La corrupción entró en las empresas públicas, señores, y el sector eléctrico fue uno de los afectados, porque no solamente fue en el sector eléctrico, fue en todas las empresas públicas del país. Entonces, esos actos de corrupción ocasionaron una debacle porque se hacían negocios con las empresas eléctricas. Y pasado ese gobierno, viene el nuevo gobierno. Todos pensábamos que las cosas iban a cambiar, pero no cambiaron, pues, señores. Recordemos también que existen juicios que el señor Hernán Luque Lecaro, gerente o presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, está fugado del país porque había unos negociados y había un nuevo operador que ya no era el señor Cortázar. Ahora el operador era Rubén Cherres. Ese era el operador, el íntimo amigo de Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República. El operador era Rubén Cherres. Ahora todos sabemos que Rubén Cherres fue asesinado, ¿no? Pero la corrupción siguió en el sector eléctrico. Esa es la realidad. La corrupción no paró y los mantenimientos y los dineros del sector eléctrico, muchos de esos se fueron en corrupción. Esa es la realidad de lo que ha pasado en el país, señores. Las dos causas que he mencionado. No se cumplió con el plan maestro de electrificación, que es de obligatorio cumplimiento para el sector eléctrico. Y no se hicieron los mantenimientos adecuados en todo el sector termoeléctrico y por esa razón hay muchas unidades que están indisponibles y fuera de servicio. Entonces, ahora nos vienen a decir que no le podemos comprar energía a Colombia. No, señores, esa no es la razón. La razón son las dos cosas que yo he mencionado, porque si se hubiera cumplido con la nueva generación y con los mantenimientos, tuviéramos energía de sobra y no estuviéramos hablando sobre este tema. Entonces, pero la pregunta, se cometen estos errores tan graves y se le hace un daño enorme al país. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica esto? ¿No? Entonces, recordemos que una de las formas de justificar la entrega de las empresas públicas y del patrimonio de los ecuatorianos a las empresas extranjeras es primero quitándoles el presupuesto para que no funcionen y después es un desastre. Entonces ahora venga el justificativo de que tenemos que entregárselas al sector privado, tenemos que entregárselas a operadores internacionales, que todo nos sale más caro y que la riqueza que se puede sacar de todas estas empresas para atender a los ecuatorianos ya no se queda en el país, sino que se la llevan estas empresas extranjeras. Ecuatorianos, esa es la realidad de lo que pasa en este momento en el sector eléctrico. Por eso, el Foro Politécnico ha venido sosteniendo sus criterios de que se ha intentado, así como se lo ha intentado en el sector petrolero, también en el sector eléctrico y se lo intenta en otros sectores también de la economía del país, en las empresas públicas, entregar todo el patrimonio del Estado a empresas internacionales. Muchas gracias por su atención.